Pues Leo, es una luna que se da en tu casa uno, en referencia a la casa del otro. Entonces, observemos que una luna que se da en el yo, en la casa uno, pues es una luna que lleva cómo me lleno, cómo me aprendo a llenar, cómo me aprendo a ocupar, cómo me elijo. Leo es un signo, o ascendentes en Leo, es un signo que requiere esta semana, entrando febrero, de priorizarse. Porque cuando siempre coincide una entrada de mes y coincide una luna llena en la casa uno, es cómo me priorizo, cómo me atiendo, cómo me amo, cómo me elijo, sobre todo, cómo le doy valor a mi sentir, a mis emociones, a lo que soy, a como persona, como individuo, como mujer, como hombre, cómo me recargo otra vez. Entonces Leo necesita, tratándose de una luna llena, utilizo la palabra necesita suplirse a sí mismo, necesita llenarse. Claro, ¿qué ve al frente? Acuario. ¿Quién está al frente? Tu planeta regente está al frente, el Sol. Entonces, Leo, ahora no te puedes meter debajo de la cama. Leo no se puede meter en el closet. Leo no se puede meter por allá, esconderse, no, mostrarse. Es una luna llena que le está pidiendo, hey, muéstrate, sácate, date a conocerte al mundo, Leos, ascendentes en Leo, muestra tu talento, muestra tus brillos, llénate de esa fuerza y sé consciente que si tú no aprendes a valorar y a sacar eso en ti, ese genio, porque es que en la casa, en Leo, nosotros encontramos nuestros genios, si no le muestras eso al otro, que es donde está el sol, haciendo este trabajo de integración entre el otro y yo, si no hacemos esa suma y esa resta, pues todos los talentos y todo lo que tiene Leo para rugir queda simplemente ahí, puesto, como ya. Como hay tanta actividad al frente en la casa 7, en Acuario, la gente, el mundo, el futuro, el conocimiento, Marte también está diciendo, atrévete, arriésgate a hacer otras cosas distintas, pero aquí la tarea es muy luna llena en Leo en la casa 1, muy desde mí, muy desde el interior. La casa 1 está gobernada por Aries y en este caso por el planeta Marte. Entonces cabe resaltar que Marte también es partícipe de esta lunación donde está diciendo Leo, es que quedándose quieto no se puede. La supervivencia, una luna llena en Leo le dice cómo vas a vivir, cómo vas a ser contigo mismo, ¿ah? ¿Cómo le vas a hacer con este tema? ¿Estás esperando, Leo, que alguien venga a decirte o a tomarte agua o tú te paras, te levantas y lo haces y vas por la vida que quieres? Movimiento constante y permanente es lo que requiere esta luna llena en Leo, acción profunda para sentirse fuerte y generar esa fuerza del yo y esa capacidad de poderle dar otra vuelta al zodiaco, porque esta luna llena va a volver hasta dentro de un año. Entonces es como la recarga también de cómo lo vamos a hacer que nos dure para el próximo año. Entonces es como una etapa bien interesante de empoderamiento. Además que esta luna también está como abriéndole paso a lo que será el 1 de julio, Júpiter en el signo de Leo. Es como que van tocando los timbales y como que la luna está haciendo los preparativos del nuevo nacimiento o del nuevo yo que puede estar esculpiendo un Leo. ¿Sí? Como de mucho brillo, movimiento constante, movimiento constante. Esto me gusta. Me imagino que hay bastantes signos Leos, ascendentes en Leos, de pronto por aquí en TikTok, en Instagram, en YouTube. Los veo muy, no sé si es porque es sábado, pero los veo muy tímidos. Están como muy tímidos hoy, muy calladitos, muy entre las cobijas, creo yo. Muy guardaditos que no están ni opinando mucho. Está como muy así la energía, ¿no? Vamos a mirar vamos a mirar esta dinámica para Virgo. ¿Cómo se acomoda esta luna llena de mañana 1 de febrero para Virgo?